Capítulo 4. No adores ídolos. No te harás imagen. Éxodo 20, 4-6. En 1878, China sufrió una de sus peores hambrunas. El Times informó que unos 70 millones de personas estaban muriendo de inanición. Eso era más que la población de Gran Bretaña y América de aquel tiempo juntas. Un sabio confucionista llamado Si Shekmo tenía mucho miedo de los ídolos con caras grises que había en su pueblo durante su infancia, y sufría pesadillas al acecharle durante el sueño sus facciones retorcidas. Ahora, con una terrible sequía en todo el territorio, con un sol de justicia abrasando desde un cielo despejado, el suelo agrietado como un desierto y la gente muriendo por cientos de miles, los hombres del pueblo de Xi se volvieron a sus ídolos en busca de ayuda. Pero la lluvia seguía sin venir. Al principio les ofrecieron fiestas y banquetes en un desesperado intento de mejorar su humor. Los aldeanos montaron espectáculos teatrales para que se divirtieran, pero la lluvia seguía sin venir. Al final, la gente acabó poniendo a sus ídolos al sol hasta que la pintura se les cayó a tiras, para que supieran cómo se sentían los aldeanos. Se mantuvo la vana esperanza de que los ídolos hicieran llover en defensa propia. ¡Qué inútil! ¡Qué trágico! Recordaba tristemente la competición que enfrentó en el Monte Carmelo a Elías con los profetas de Baal. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Primera de Reyes 18:29. El único valor de ese triste suceso en China fue convencer a Si Shekmo de que tenía que haber un poder más alto que el de aquellos necios ídolos. Preparó su corazón para la llegada de Cristo. La historia de la raza humana es la historia de la idolatría. Cada raza y cada generación crea sus ídolos de una u otra forma. La civilización occidental moderna no es ninguna excepción. Podemos preguntarnos por qué Dios distinguió entre hacer ídolos y no tener dioses ajenos. Podría parecer que cometer el primero significa quebrantar el otro, pero Dios es demasiado sabio como para repetirse innecesariamente. El primer mandamiento establece la clase de Dios que adoramos. Él es el único. Nunca ha habido ni nunca habrá ningún otro Dios. La naturaleza de Dios que se muestra en la Biblia no le pone por encima de los demás dioses, sino que afirma que todos los demás candidatos creados por la imaginación humana no son dioses de ninguna clase. Este Dios no está por encima de los demás, como Zeus estaba en el primer lugar de los panteones griegos. Simplemente no hay otros. Adorar cualquier otra cosa es no adorar en absoluto. El segundo mandamiento se centra en la facilidad con que quebrantamos los demás. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Como vimos en el capítulo anterior, los hombres y mujeres no encuentran difícil creer en Dios. La evidencia está por todas partes. El mundo entero se encuentra sin excusa para el escepticismo, porque creer en Dios es lo más natural y obvio. Romanos 1, 19-20. El ateísmo es una religión difícil de tragar porque choca frontalmente con la evidencia. Debemos adorar porque tenemos una mente programada para la eternidad. Pensamos en la eternidad, somos conscientes de que hay una eternidad y tememos la eternidad porque sentimos nuestra responsabilidad ante Dios.
Aquellos que alaban las virtudes de los escritores sagrados hindúes o musulmanes, por ejemplo, y afirman que son igualmente aceptables para la verdadera deidad, han pasado por encima el hecho de que para ser consecuentes deben admitir lo mismo para los panteístas. Dios es todo. Los animistas, todo es Dios. Y los seguidores de la nueva era. Lógicamente, la puerta del pluralismo no puede cerrarse a nadie, cualquiera que sea su creencia. El hacerlo es reivindicar normas de juicio sobre cuál es la falsa religión y cuál la verdadera. ¿Y de dónde salen esas normas? En los tiempos de Moisés, las naciones circundantes no carecían de ídolos. Mantenían a una cantidad respetable de deidades y por encima de todas ellas estaban el Baal o Hadad, el dios de la tormenta, y Dagón. También había diosas, Asera, Astarte y Anot, las diosas del sexo y la violencia. Baal tenía forma de toro y Asera de vara tallada. Cada dios se representaba con su forma física, y ese era el ídolo. El mundo antiguo no podía creer en un dios que no pudiera ser visto, y eso era parte de la singularidad de la fe de Israel. Su Dios era invisible. Las naciones buscaban en vano al Dios de Israel. Cada ciudad pagana tenía sus dioses, templos, sacrificios, sacerdotes, sacerdotisas y prostitutas del culto. Posiblemente algunos utilizaban el sacrificio humano y probablemente muchos practicaban el grotesco sacrificio infantil asociado al dios Moloch. No cuesta mucho trabajo imaginar el estilo de vida de la gente que adoraba a semejantes dioses. Es cierto que las civilizaciones antiguas tenían leyes como el Código de Hammurabi, pero estas leyes se centraban principalmente en la propiedad, no en las personas. Lo que es cierto en cualquier caso es que no había relación entre los ídolos y las leyes morales de las ciudades tribales. Estos árboles y rocas tallados no daban leyes morales, no inspiraban leyes morales y no aprobaban ninguna ley moral. En el mejor de los casos eran amorales en lo que esperaba de la gente e inmorales por el ejemplo de la historia que les rodeaba. Su inspiración se ve claramente en la descripción de Acab, rey de Israel. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Primera de Reyes 21:26. Y la última acusación en contra de Manasés es que hizo más mal que todo lo que hicieron los amorreos. Segunda de Reyes 21:11.